Me llamo Brisa Ellington. Tengo 63 años. Cortaron el pastel después del discurso final. El betún azul arrastrándose por el blanco como la marea que se aleja de la playa. El salón olía ya a café, tinta de fotocopiadora y algo cálido que bien podría haber sido orgullo. Sonreí para cada foto. Me reí de cada chiste y acepté abrazos que eran sinceros y ensayados a la vez. El superintendente me entregó una tarjeta repleta de firmas. Tú nos mantuviste unidos. Brisa, dijo. Sonreí, aunque sabía que no era del todo cierto. Mantener a la gente unida había sido mi trabajo en la oficina, en casa, en todos lados. Cuando terminó, una de las secretarias guardó 3 pedazos de esquina para mí. «Para tu hija», dijo con cariño. «A los chavos les encanta el betún. Le encanta». Mentí. Llevé el recipiente al coche como si fuera de cristal. En el estacionamiento, el sol pegaba demasiado fuerte. Me quedé un buen rato con las manos en el volante, viendo a los compañeros despedirse con la mano, viendo cómo el edificio que había albergado casi media vida mía se achicaba en el retrovisor. Manejé a casa despacio. Ni llamadas, ni juntas. Solo el zumbido constante de la radio, tocando una rola vieja que cantaba cuando Leonel era pequeño. Por un segundo, casi sentí su manita desde el asiento trasero, pegajosa de dulce, pidiéndome parar por unas papas fritas. La casa esperaba en silencio. Puse el pastel en la barra, junto a la tarjeta que todavía olía a marcador. Un zapato solitario estaba tirado junto a la puerta, el de él. «Leonel», llamé bajito. Estaba en la sala, con las piernas recogidas debajo, los ojos clavados en el celular. La luz azul de la pantalla le lavaba el color a la cara. «Hola», dije, forzando alegría en la voz. «Ya llegué». «Se acabó. Oficialmente estoy jubilada». Levantó la vista y volvió a bajarla. «¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué vas a hacer todo el día?» Me reí suave. Tal vez dormir después de las 6. Tal vez volver a pintar. Me gustaba eso. Dejó el celular y me miró por primera vez. «Pues ya te puedes morir ahora que dejaste de trabajar», dijo. «Solo sirves para tu lana, vieja amargada». Las palabras cayeron como un vaso que se escapa de la barra rápido. Fuerte, imposible de detener. «Leonel», dije bajito. «No», se recargó hacia atrás, cruzando los brazos. «¿Qué actúas como si estuviera equivocada? Te di todo por ti». Puso los ojos en blanco. «Ahí vamos. El discurso de la culpa. Tú elegiste trabajar. Mamá, tú elegiste controlarlo todo. Nunca confiaste en que yo manejara mi propia vida». La miré fijo. «Eres mi hijo. Quería ayudarte. Quería sentirte necesaria». Disparó de vuelta. «Y ya no lo eres». Sentí que el aire se afinaba entre nosotras. El zumbido del refri llenando el silencio que dejó. Intenté encontrar algo que decir que no sonara a súplica, pero nada salió. Volvió a tomar el celular. «Al menos puedes pasar la cuenta del cable. No quiero que me la corten». Asentí por inercia. «Todavía no». Me metí a la cocina porque necesitaba moverme. Hacer algo que se sintiera como control. Abrí el recipiente del pastel. La tapa de plástico chasqueando como una acusación. Corté 2 rebanadas, una más grande que la otra, y las puse en platos. «Pastel», dije, dejando uno cerca de su rodilla. No levantó la vista. «Déjalo ahí». Me senté enfrente, con mi pedazo intacto delante. Todavía oía los aplausos de la oficina, las risas, los discursos sobre cómo me había ganado la paz. Pero aquí, en mi propia casa, la paz no tenía dónde sentarse. La miré al hombre que había criado, al niño que defendí en cada tormenta, y vi a un extraño cuya voz todavía podía romperme. Algo dentro de mí se movió, callado,
y definitivo. Pensé en el papel doblado en mi bolsa. La lista de cosas que me había prometido hacer al jubilarme. Cosas chiquitas, comunes. Ninguna involucraba ser guardián de nadie. Me levanté, las patas de la silla raspando suave contra la alfombra. Leonel no se dio cuenta. Tomé mi bolsa del gancho. Sentí su peso acomodarse en mi hombro y me giré hacia las escaleras. El refri zumbaba. El reloj tic-tac. Y el aire de la casa temblaba como si supiera que algo terminaba. No volteé. La casa se había quedado quieta. Como después de una tormenta, el ruido se acaba, pero el aire todavía tiembla. Leonel estaba arriba. Oí el leve crujido de su puerta cerrándose. Luego nada. Me quedé en la silla junto a la ventana. El pastel a medio comer ablandándose bajo la lámpara. Tenía las manos pegajosas de betún y no recordaba cuánto llevaba ahí sentada. Durante años, esta casa había sonado a él tacones por el pasillo. La puerta del baño azotándose cuando llegaba tarde al trabajo. Su risa filtrándose por la rejilla cuando hablaba por teléfono. Esa noche. Solo oía el zumbido bajo del refri y el roce quedito de mi respiración. Me limpié las manos en una servilleta y me paré. La habitación parecía más grande, como si sus palabras hubieran empujado las paredes más lejos. Fui a la cocina. Metí los platos al fregadero y abrí la llave hasta que el agua ahogó todo lo demás. Leonel bajó minutos después. Celular en mano. Se recargó en la barra, scrolleando. Voz plana. No te veas tan triste. Era broma. Broma. Pregunté. Mi voz se quebró en la palabra. Se encogió de hombros. Te tomas todo muy en serio, mamá. Siempre lo has hecho. Cerré la llave. El silencio entre nosotras se estiró como un alambre a punto de romperse. Trabajé 40 años para este día. Dije bajito. Quería celebrarlo contigo. Ya dije que lo siento. Murmuró, ojos todavía en el celular. Estás jubilada, no muerta. Deja de actuar como si te hubiera arruinado la vida. No dije que me la arruinaras. Lo estás pensando. Levantó la vista entonces, filosa y a la defensiva. Piensas que soy un desagradecido. Estudié su cara, las ojeras leves, la impaciencia temblando en su mandíbula. Pienso que estás enojado. Dije, claro que estoy enojado. Soltó. Nunca dejas de controlarlo todo. Incluso ahora, estás planeando mi futuro como si fuera un chamaco. Tal vez no quiero tu lana ni tus consejos. No es eso lo que intento darte. Entonces, ¿qué es? Porque todo lo que haces es trabajar, ahorrar y recordarme lo mucho que te ha tocado batallar. Estoy harto de ser la razón por la que te sacrificas todo. Sentí que algo viejo dentro de mí cedía. Nunca fuiste la razón. Dije, fuiste la excusa. Trabajaba porque no sabía parar. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que seguía diciendo que lo hacía por ti, para no tener que ver en qué se había convertido mi vida. Se rió por lo bajo. Entonces ahora es mi culpa que odies tu trabajo. Nunca odié mi trabajo. Odié que lo convirtiera en lo único que me daba valor. Sus hombros se tensaron. Estás siendo dramática. Tal vez. Doblé el trapo de cocina despacio, pero debes saber que no eres el único enojado. Me miró entonces. De verdad. Y por un segundo vi confusión. Tal vez culpa. Pero pasó. Levantó el celular de nuevo, el pulgar deslizándose por la pantalla como si yo ya no estuviera en la habitación. Quise alcanzarlo, sacudirlo, decirle que esto no era lo que se suponía que seríamos, pero las palabras se atoraron al borde de mi garganta. Había pasado décadas suavizando tensiones, manteniendo la paz, llenando silencios que no eran míos. Por primera vez, dejé que el silencio se quedara. Leonel se giró hacia las escaleras. Mañana te sentirás mejor, dijo.
Lo dudo. Respondí bajito. Se detuvo un segundo. Nada más. Y luego se fue sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. La puerta del cuarto cerrándose como una frase final. Me quedé en la cocina, mirando el espacio que había dejado. En la barra estaba el recipiente vacío del pastel, la cinta de antes enrollada a un lado. Parecía una fiesta a la que nadie asistió. Apagué la luz y la casa volvió a la oscuridad. Arriba, los pisos crujieron una vez y se quedaron quietos. Apoyé la palma en la barra fría y me di cuenta de que el silencio no era castigo, era claridad. Por primera vez, podía ver mi vida sin el ruido de todo lo que había intentado sostener. Y en algún lugar dentro de esa quietud, sentí algo a la vez, aterrador y verdadero. No había criado independencia, había criado dependencia. Y ahora yo era la atrapada dentro. Me desperté antes del amanecer. La casa estaba quieta, salvo el tic-tac lento del reloj del pasillo. No sabía por qué estaba despierta, solo que el sueño ya no tenía nada que darme. Fui a la cocina y prendí la lamparita sobre la estufa. La luz amarilla hacía que la habitación pareciera ajena, como si hubiera entrado a la vida de alguien más. El pastel de ayer estaba en la barra bajo plástico. Una herida brillante de betún azul en la oscuridad. Me serví café y me senté con pluma y un cuaderno viejo de la dirección escolar. Lo primero que escribí fue: cancelar tarjetas de crédito. Las palabras me sorprendieron. Ahí en mi letra parecían prácticas, inofensivas, pero latían con algo más grande, como una llave girando en una puerta que no sabía que estaba cerrada. Agregué más líneas. Quitar mi nombre de cuentas conjuntas, llamar al abogado por la escritura, separar plan de teléfono. La pluma iba más rápido con cada palabra. La lista era fea, dispareja, tinta acumulándose en los bordes, pero tenía sentido de una manera que nada más lo había tenido. No oí a Leonel entrar hasta que habló. Te levantaste temprano. Estaba en la puerta. Pelo revuelto. Bata a medio atar. La luz del celular iluminándole la cara. No podía dormir. Dije: sigues pensando en anoche. Bostezó. De veras necesitas soltar las cosas. Me pasé. Bueno, sigamos adelante. No estoy enojada. Ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué haces listas como loca? Estoy organizando, dije. Hay cosas que debo atender. ¿Qué cosas? Dio un paso más cerca. Estás jubilada, mamá, no candidateándote a presidenta. Voy a quitar mi nombre de la escritura de la casa. Dije pareja. Y de las cuentas bancarias. Te daré acceso total a las tuyas. Su cara se contrajo. ¿De qué hablas? No puedes simplemente... Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Estás siendo ridícula. Su voz subió. ¿Tienes idea de lo complicado que es eso? ¿Y para qué estás armando problemas de la nada? Te he facilitado muchas cosas. Dije, esta no lo será. Cruzó los brazos. Me estás castigando. No, estoy corrigiendo algo, arruinando todo. Terminando lo que nunca debió empezar. Dije, no deberías necesitarme tanto. Y yo no debería necesitar que me necesiten. Su boca se abrió. Luego se cerró. No sabía dónde poner su enojo. Lo vi buscándolo, como tratando de recordar un diálogo olvidado. Llamaré al abogado hoy, dije, y al banco. Tomará tiempo separar las cosas, pero yo me encargo. Leonel me miró fijo. Ojos entrecerrados. Estás perdiendo la cabeza, dijo bajito. No puedes borrarte así nomás. No me estoy borrando, dije. Estoy empezando de nuevo. Bufó. ¿A los 63? ¿Crees que puedes empezar de nuevo ahora? Miré la lista en la mesa. La tinta todavía húmeda en la última línea. Sí, dije. Lo creo. Sacudió la cabeza. Mitad incredulidad,
Mitad miedo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonaron escaleras arriba hasta desaparecer tras la puerta. Me quedé donde estaba, mirando el papel. El café se había enfriado, pero no me importó. La lista no era larga, pero pesaba lo suficiente para mantenerme firme. Por primera vez en años, mis decisiones eran solo mías, y eso se sentía como el principio de algo en lo que por fin podía confiar. Para la mañana, la lista estaba terminada. Las hojas yacían junto a una taza de café, a medio tomar. La tinta manchada donde mis dedos apretaron demasiado. Doblé el papel 1, 2 veces y lo metí en mi bolsa. Ya no quedaba nada que planear, solo actuar. La puerta de Leonel estaba entreabierta. Veía el brillo de la luz de su celular en el techo, el sonido amortiguado de un video. Me detuve en el pasillo un momento, mano en el marco, esperando alguna razón para entrar. Ninguna llegó. Bajé y saqué mi papelería vieja, la que usaba para notas escolares cuando era pequeño. Mi letra se había suavizado con los años, pero las palabras salieron claras. Te di todo menos la oportunidad de pararte solo. Ahora te toca a ti. La leí 2 veces antes de doblarla. El papel tembló un poco entre mis dedos. Cuando subí de nuevo, la casa olía levemente a su loción dulce. Impaciente, puse la nota en su puerta, justo donde su mano la tocaría al salir por la mañana. Abajo, abrí el closet y saqué mi maleta. Todavía tenía una etiqueta de avión descolorida de un viaje que nunca hice. La llené con algo de ropa. Mi cartera y la foto de nosotros en su graduación. Parecíamos felices en esa imagen, viento en el pelo. Risa congelada a mitad. La deslicé entre camisas. En la puerta. Me detuve. El silencio se sentía vivo, presionando mi espalda. Alcancé el interruptor. Dudé. Luego lo dejé prendido. ¡Afuera! El aire era fresco y gris. Caminé al coche. La maleta rebotando suave detrás. Cuando cerré la puerta, el sonido se sintió definitivo. No volteé. El recepcionista del motel apenas levantó la vista cuando entré. Deslizó un formulario por el mostrador y dijo: «Una noche o 2 dudé. Empecemos con una». Asintió. Me dio una llave con etiqueta roja de plástico. Y dijo: «Cuarto 12, al fondo del pasillo, junto a la máquina de hielo». El cuarto olía leve a detergente y aire viejo. Una lámpara parpadeó una vez antes de quedarse. La colcha tenía patrones que parecían intentos de darle sentido al caos. Puse la maleta junto a la pared. Me senté y escuché a nada. El silencio no era el suave que vive entre 2 personas que se quieren. Era el que te hace oír el interior de tu propio cuerpo. Sentía el pulso en el cuello, el leve dolor detrás de los ojos. Llamé a la recepción. ¿Tienen servicio de despertador? El hombre dijo: «Claro. ¿A qué hora?» «A las 5:30», dije, aunque no tenía dónde ir. Los viejos hábitos mueren despacio. Después de colgar, saqué la foto de la maleta, la de la graduación de Leonel, y la puse en la mesita. Toqué la esquina donde el marco se había rajado años atrás. Su sonrisa parecía honesta entonces. Tal vez la mía también. El celular se quedó oscuro. Pensé que tal vez llamaría al encontrar la nota. Tal vez enojado. Tal vez confundido. Pero el silencio se estiró. Al atardecer, crucé el estacionamiento al restaurante de junto. Una mesera en uniforme rosa me sonrió como si hubiera visto a miles de mujeres como yo, cansadas, educadas, sosteniendo algo frágil. ¿Café?, preguntó. «Sí, por favor. ¿Viajando?» «No realmente», dije, solo moviéndome. Sirvió el café sin pedir más. «Eso puede ser bueno», dijo. «Aire fresco». Sonreí leve. No sé si es aire o vacío. Me dio una mirada amable, pero conocedora. A veces es lo mismo. «Mija, su gafete», decía Rita.
Habló mientras limpiaba la barra de su hijo trabajando en plataformas petroleras. De los turistas que creían que Veracruz era solo edificios bonitos y tours de fantasmas. Escuché, agradecida por su voz llenando el espacio. Al pagar, metió una servilleta pequeña bajo mi taza. En ella había escrito: la próxima. Prueba el pie. Ayuda. Le di las gracias y volví a mi cuarto. El sol se había escondido tras el puente, dejando las ventanas teñidas de naranja. Me senté al borde de la cama. Me quité los zapatos y esperé a que la noche llegara del todo. El zumbido de los carros en la carretera sonaba lejano, como el ritmo de una vida a la que ya no pertenecía. Tomé el celular de nuevo. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. En la quietud, empecé a oír algo nuevo, una firmeza bajo el miedo. Era pequeña, incierta, pero real. El mundo no se había acabado. Solo se había quedado lo suficientemente quieto para que notara que existía sin mí. Pensé en la lista en la mesa de la cocina. Cada línea había sido como cortar un cordón. Ahora, sentada en ese cuartito con cortinas descoloridas y una sola lámpara, me di cuenta de lo ligera que me sentía sin el peso de lo que esos cordones sostenían. Me recosté en la cama, mirando el techo. La luz zumbaba suave, y en algún lugar lejano, un camión pitó 2 veces. Alcancé. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se acomodara y empiece a mi alrededor. Nadie sabía dónde estaba. Nadie necesitaba nada. El silencio me presionaba, filoso y nuevo, pero no me aparté. Por primera vez en años, no pertenecía a nadie. A la mañana siguiente, el celular seguía sin sonar. El despertador llegó a las 5:30 en punto. Como prometieron, le di las gracias al recepcionista por costumbre y me senté al borde de la cama, esperando a que mi corazón se calmara con la quietud. Afuera, el amanecer apenas rozaba el cielo. Manejé hasta que la carretera curvó hacia el agua, estacionándome cerca del viejo muelle de Veracruz. El aire olía a sal y café tempranero de un carrito que se armaba en la entrada. Un puñado de pescadores ya estaba ahí, moviéndose lento. Voces bajas y tranquilas. Caminé al borde, agarrando la barandilla. El horizonte era del color de plata vieja, rayado de rosa. Un hombre con chamarra rompevientos me saludó al lanzar su anzuelo. ¿Madrugadora? No podía dormir, dije. Sonrió. Eso es la mitad de Veracruz antes de las 7. Se llamaba Rafael. Tenía una forma suave de hablar, como si cada frase probara el aire antes de aterrizar. Me ofreció un termo, café. Está malo, pero caliente. Dudé. Luego acepté. El metal estaba tibio contra mis palmas. Gracias, señaló al agua. Solía traer a mi esposa aquí. Le gustaba ver los barcos más que pescar. Y ahora falleció hace 3 años. Dijo simple. Seguí viniendo igual. Hábito, supongo. Estuvimos lado a lado. El sonido del sedal golpeando el agua rompiendo el silencio. Se ve tranquilo aquí afuera. Dije. Lo es, respondió. Hasta que empiezas a pensar demasiado. Entonces se pone ruidoso. Sonreí leve. Esa es la verdad. Me miró, curioso pero amable. ¿Vives cerca? Por ahora, dije. Solo estoy resolviendo cosas. Asintió, sin presionar. Bueno, resolver cosas se hace mejor junto al agua. Te da espacio para respirar. Cuando volvió a su pesca, sentí el más leve alivio en el pecho. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me habló sin esperar nada. Después de un rato, enrolló su sedal. Cuídate, señora. Ellington, dije. Brisa. Ellington. Pues, señora Brisa, dijo con sonrisa. Los peces no oyen nombres, pero tal vez sí escuchen paciencia. Me dejó ahí con su termo todavía medio lleno. Me quedé hasta que el sol subió lo suficiente para quemar la neblina.
Esa mañana paré de nuevo en el restaurante. Rita me vio antes de que me sentara. Tan pronto de vuelta, el café ayudó. Dije, puso una taza sin preguntar. El pie es mejor. Dijo, pareces necesitar algo dulce. Casi me reí. Suenas como mi mamá. Buena mujer. Entonces, respondió Rita. Revolví el café. Lo era, dije bajito. La campana sobre la puerta sonó, y 2 estibadores entraron, llenando el lugar con pláticas sobre la marea. Rita se giró hacia ellos, y yo vi cómo se movía firme, conocida, como quien decidió que la vida puede doler, pero seguir siendo amable. Al salir, gritó, «Nos vemos mañana». Tal vez, dije, pero sabía que sí. Al día siguiente volví al muelle a la misma hora. Rafael estaba ahí de nuevo, ya pescando. Asintió una vez, y yo devolví el gesto. No necesitábamos palabras. El ritmo bastaba, el golpecito suave del agua, el viento quedito, la ciudad despertando detrás. Cada mañana después, regresé. No contaba los días. No necesitaba. La marea lo hacía por mí. Algunas mañanas llevaba mi propio café. Otras, solo veía la luz trepar sobre el agua, respirando hasta recordar cómo se sentía pertenecer dentro de mi propio cuerpo otra vez. Y cuando manejaba de vuelta al motel, el miedo que me había seguido desde que salí de casa no se había ido, pero había dejado de gritar. La biblioteca pública de Guadalajara olía a papel, polvo y algo leve a cítricos, como si los de limpieza acabaran de pasar. No había entrado en años. Cuando firmé mi nombre en la lista de la recepción, la voluntaria sonrió y dijo, «El club de lectura se reúne en la sala de lectura». Sigue las risas. No se equivocaba. Las oí antes de verlas, un grupito de mujeres, sillas en círculo flojo junto a la ventana. Un plato de galletas estaba en el centro de la mesa. Ya a medias, una mujer de pelo plateado y bufanda roja levantó la vista primero. «Cara nueva», dijo alegre. «Ven, siéntate. Somos inofensivas salvo que alguien hable mal de Austen». Sonreí. «Trataré de portarme bien». «Soy June», dijo. «Esa es Alice, Maribel, y nuestra recluta más reciente hasta ahora, Tanya». Todas asintieron y movieron sillas para hacerme espacio. Me senté, manos todavía frías de la fuera. «¿Qué leemos?», pregunté. Maribel agitó un libro de bolsillo. Algo de segundas oportunidades y mujeres tercas. Nos gustan esas. June se inclinó. «¿Qué te trae aquí?» «Brisa, estoy empezando de cero», dije con cuidado. «Acabo de mudarme a la ciudad». «¿Jubilada?», preguntó Alice. «Sí, felicidades», dijo, aunque sus ojos escudriñaron los míos. «No pareces muy emocionada». «Estoy trabajando en ello», admití. El grupo rió suave. «No cruel». Tanya alcanzó una galleta. «Todas venimos aquí a trabajar en algo. Mi esposo dice que es más barato que terapia». June tocó su libro. El capítulo de esta semana era sobre la protagonista huyendo de su vieja vida. Opiniones, dudé. A veces huir no es escape, a veces es supervivencia. Eso las calló un momento. Luego June dijo, «Esa es buena frase. ¿Eres escritora?» «Aún no», dije. Leímos pasajes en voz alta. Hablamos de las elecciones de la heroína. Discutimos leve sobre perdón y orgullo. Sus voces se superponían, picantes y cálidas, como familia sin obligación. A la mitad, June me pasó una servilleta con su número escrito. «Por si quieres unirte a nuestros almuerzos de los martes. Es puro chisme y sopa. Gracias», dije, doblándola con cuidado. Cuando terminó la reunión, ayudé a apilar sillas. Maribel sonrió. «Deberías volver la próxima semana». «¿Encajas?» No había oído esas palabras en mucho tiempo.
Afuera, el aire estaba espeso de humedad, del tipo que te envuelve como un recuerdo no deseado. Me senté en las escaleras de la biblioteca y miré de nuevo el número de June. A la mañana siguiente, mi celular vibró con un mensaje de número desconocido. Soy June. Estamos en el café junto al río si quieres venir. Sin presión. Miré el texto un minuto largo antes de responder. Voy en camino. Cuando entré al café, ya estaban a media risa. June me hizo señas. ¿Viniste? Eso significa que podemos interrogarte como se debe. Alice agregó. Y darte de comer. Esa es la regla para las nuevas. La mesera sirvió café y me dio un menú. Todo con mantequilla está bueno aquí, dijo June. Tanya se inclinó sobre la mesa. Entonces, Brisa, ¿qué hacías antes de escapar para unirte a nuestro circo? Trabajaba en administración educativa. Dije, 40 años. Maribel silbó. Eso es toda una vida de juntas. Demasiadas. Coincidí. El tono de June se suavizó. ¿Lo extrañas extraño el propósito? Dije, pero no el cansancio. Asintieron, todas conociendo esa fatiga particular la que se mete en los huesos. Callada pero implacable. Cuando llegó la cuenta, June la alcanzó. Rotamos quién paga, dijo. La próxima te toca. Me reí. Empezaré a ahorrar desde ya. Después del almuerzo, caminamos juntas al muelle. La marea estaba baja. Gaviotas rozando el agua. Maribel paró a tomar foto. Uno pensaría que nos cansaríamos de esta vista. Dijo, algunas cosas no pierden su belleza. Respondió June. Solo necesitan ojos nuevos. Me miró al decirlo, y sentí algo aflojarse dentro, algo que no sabía que estaba apretado. Cuando nos despedimos, June apretó mi brazo. Nos vemos el jueves. Trae opiniones. Tengo de sobra, dije. Bien, sonrió. Nos gustan las mujeres con opiniones. Esa noche, puse la servilleta con el número de June junto a mi cama, al lado de la foto de Leonel. Por primera vez en semanas, apagué la lámpara y no temí la oscuridad. Afuera. El viento cambió entre los árboles, suave como recordatorio de que los principios no siempre piden permiso, solo testigos. June fue quien me convenció. Estábamos en nuestra mesa de siempre en el café del muelle. El aire espeso de sal y olor a café. Deslizó un volante verde brillante hacia mí. Clase comunitaria de arte. Miércoles por la noche. Deberías venir. Me reí. Apenas dibujo una línea recta. Ese es el chiste. Dijo, nadie vas a impresionar. Van a recordar cómo ver. Toqué la esquina del papel con el dedo. No he agarrado un pincel desde que Leonel estaba en kinder. Entonces, ya es hora, dijo June simple, tomando su café. Has pasado suficiente años arreglando cosas. Prueba a hacer algo en su lugar. Esa noche, me paré afuera del centro comunitario pequeño. El volante doblado en mi bolsillo. Por la ventana, veía a un puñado de personas armando caballetes. Casi me di la vuelta. Luego pensé en las palabras de June y entré. El instructor, un hombre suave de unos 60. Me saludó. Tú debes ser Brisa. June dijo que tal vez pasarías. Ah, dije. Entonces esto fue una trampa. Sonrió. De las buenas. Éramos 7 en el salón. Casi todos jubilados y una chavita que pintaba como si su corazón estuviera en llamas. El instructor, Tomás, me dio una paleta y señaló una fila de pinturas. Elige tus colores, dijo, y no pienses tanto. Me paré frente al lienzo en blanco, mano temblando leve. El primer trazo salió torpe, el segundo menos. Pinté líneas largas de verde y café que se fundían en dorado. No sabía qué intentaba capturar hasta que Tomás se paró detrás y dijo, «Parece carrizos al atardecer. Ahí camino», dije. Asintió. «Entonces ya está en ti».
Solo necesitabas pintura para sacarlo. A mi alrededor, la gente reía, murmuraba sobre manchas y accidentes felices. Oía el rasguño de pinceles, el zumbido bajo de un ventilador, el ruidito vivo de gente haciendo algo que no tenía que ser perfecto. Tomás se acercó más. «¿Pintas como quien recuerda?» «Supongo que sí». Agregué rayas de naranja. Un azul que se negaba a quedarse quieto. El lienzo se emborronó. La luz del salón se suavizó a ese brillo de tarde que perdona todo. Di un paso atrás y lo vi los carrizos. El modo en que el agua refleja cielo y pena a la vez. No sé qué se rompió primero, el sonido o el silencio. Pero de pronto mis ojos se llenaron y estaba llorando antes de darme cuenta. Jun lo notó. Se acercó quedito. «Oye», dijo, tocando mi hombro. «¿Qué pasa?» «No sé», susurré. «Es solo color, pero se siente como todo lo que nunca dije». Miró la pintura y sonrió. Voz baja. «Entonces lo estás haciendo bien». Estuvimos ahí hasta que me calmé. Tomás pasó de nuevo. Vio la pieza y dijo suave: «Así sabes que es tuya». Al terminar la clase, lavé mis pinceles en el fregadero. Tenía las manos manchadas de dorado y verde. Jun esperaba en la puerta, sosteniendo su obra terminada, un tazón torcido de peras, vibrante y vivo. «¿Vuelves la próxima semana?», preguntó. «Sí», dije, sorprendiéndome de lo segura que sonó. De regreso al motel. El aire olía a lluvia y sal. Apoyé la pintura en el asiento del copiloto. Los faros atraparon la pintura húmeda, haciéndola brillar como agua. Al llegar al cuarto, la puse en el buró junto a la foto de Leonel. Las dos imágenes juntas, el hijo que se había alejado y el lugar que se quedó. Apagué la luz y en el reflejo tenue de la ventana, los carrizos todavía brillaban. Se sentía como lo primero real que había hecho en años. Las noches llegaron más quedas ahora, del tipo de quietud que ya no me asustaba. Solo esperaba a mi lado como un viejo compañero. Empecé a llevar un diario. Jun me había dado uno después de la clase de arte, un cuadernito de piel con páginas en blanco. «Para las cosas que aún no puedes pintar», dijo. Cada noche escribía algo pequeño, un pensamiento, un fragmento, una frase que no pertenecía a ningún otro lado. A veces escribía el nombre de Leonel arriba de la página, como si decirlo en tinta lo acercara. Pero no le escribía a él. Todavía no. Una tarde después de clase, Jun vio el cuaderno en mis manos. «¿Cartas?», preguntó. «No exactamente», sonrió. «Sabrás cuándo sea hora de enviar una. No estoy segura de que la lea». «La leerá», dijo Jun, «cuando el silencio empiece a sentirse como suyo». Esa noche me senté en la cama del motel, pluma en el aire. Las palabras salieron sin permiso. «Leonel, hoy pinté luz». Se me escapaba, pero atrapé un pedazo antes de que terminara la clase. Me detuve ahí, garganta apretada. Cerré el cuaderno y puse la palma encima. Los días cayeron en ritmo: pintar, caminar, café con Jun. Pero cada tarde, cuando el mundo se apagaba, pensaba en la casa en la calle de Veracruz. Si la nota todavía colgaba ahí. Si Leonel la había tocado, leído, tirado. Una mañana, compré un celular prepago en una tiendita. El cajero, un chavo de ojos amables, lo activó. «¿Quieres que transfiera tu número viejo?», preguntó. «No», dije. «El nuevo está bien. Por una semana». Llevé ese celular a todos lados, esperando que sonara aunque nadie tenía el número. El silencio no estaba vacío. Era espeso, deliberado. Empecé a entender que me enseñaba algo que la paciencia nunca pudo. Durante un paseo tarde en el muelle, Rafael, el pescador que conocí semanas atrás, gritó. «Hace rato que no te veía. He estado ocupada», dije. «¿Con qué? ¿Aprendiendo a estar quieta?». Se rió. «El trabajo más duro que hay». Estuvimos viendo el agua.
los sedales que lanzó flotando perezosos en la marea. Dijo, esperando a alguien. Sí, dije, antes de poder parar. Asintió, entendiendo más de lo que dije. Llegará. ¿O no? Dijo, de todos modos. No dejes que pare tus días. Sonreí leve. Ese es el plan. Esa noche. Abrí el diario de nuevo y escribí. Espero, pero no desperdicio. Hay diferencia. Dejé el cuaderno abierto en la mesita, junto a la pintura de los carrizos. Los colores se habían secado profundos y ricos, como las cosas reales cuando dejas de tocarlas. El cuarto estaba en silencio. El celular oscuro. Pero no me sentía abandonada. La quietud se había vuelto otra cosa, un lenguaje que no necesitaba palabras. Apagué la lámpara y la dejé hablar por los dos. No estuve ahí para verlo, pero casi podía imaginarlo el momento en que Leonel se dio cuenta de que de verdad me había ido. La primera señal debieron ser las cuentas. Siempre llegaban a fin de mes. Sobres con letras negras pulcras que antes caían en mis manos primero. Él las dejaba en la mesa, asumiendo que yo me encargaría. Esta vez nadie lo hizo. Supe semanas después, por June. La prima de su vecina trabajaba en la misma compañía de luz. Dijeron que tu dirección estaba en la lista de cortes. Mencionó June suave sobre el café. No pedí detalles. Solo pensé que debías saber. Asentí, aunque el corazón se me retorció. Está bien, dije. Es hora de que aprenda. Esa noche me quedé despierta en el motel, imaginando a Leonel en la mesa de la cocina. Misma silla donde yo me sentaba, scrolleando pagos en línea que no entendía. Lo veía suspirar, tirar el celular, servirse otro trago que no necesitaba. La casa nunca había estado quieta para él. Ahora debía sentirse enorme. Días después, supe más por un mensaje de voz que no esperaba. «Mamá», dijo, voz quebradiza. «El banco sigue llamando. No pasaste la hipoteca. No sé qué pensabas, pero no puedes dejarme con todo. Devuélveme la llamada». No lo hice. Pasaron 2 días antes del siguiente mensaje, más filoso. «Esto no es gracioso. No puedo mantener la casa sola. La tarjeta fue rechazada. Y ni sé en qué cuenta está el seguro». Miré el celular. La pantalla iluminando el cuarto en azul pálido. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamar. Pero no pude. Si contestaba ahora, todo lo que había construido, el límite, el silencio, se vendría abajo. Para fin de semana, su tono cambió. «Mamá, encontré tu nota otra vez», dijo suave. «Pudiste haberme dicho. No tenías que desaparecer así». Sus palabras quedaron mucho después de que terminó el mensaje. Mientras supe por Maribel del club de lectura que Leonel había empezado a aparecer en el café local. Distraído y perdido, se sienta junto a la ventana, dijo Maribel. Sigue checando el celular. A veces se queda horas. ¿Dijo algo? Pregunté. Solo que está esperando a alguien. Le di las gracias, escondiendo el temblor en mis manos. Pasaron semanas. Los mensajes de voz se espaciaron. ¿Una noche? No hubo ninguno. El silencio deberías haber traído alivio, pero no. Casi sentía su soledad presionando de vuelta hacia mí. Luego, una tarde, sonó el teléfono del motel. Rita del restaurante contestó porque yo llegaba tarde al almuerzo. «Una chava llamó por ti», dijo cuando entré. No dejó nombre, pero sonaba joven y cansada. Dijo que lo sentía. Me quedé helada. ¿Qué dijo exactamente? Rita se encogió de hombros. «Solo eso». «Dile que lo siento». Luego colgó. Me senté en la barra un rato largo, mirando el plato de pie que había puesto sin preguntar. Al volver al cuarto, escuché el último mensaje que Leonel había dejado días antes. «Ya no puedo más. Mamá». Pensé que no te necesitaba, pero ni sé por dónde empezar. La casa se siente mal sin ti.
El mensaje terminó con un sollozo quedito, pequeño y filoso, como algo rompiéndose dentro de él. Sostuve el celular contra el pecho y dejé que el silencio llenara el cuarto de nuevo. Ya no se sentía como castigo. Se sentía como prueba de que empezaba a sentir lo que yo había sentido por años, el dolor de ser invisible. El peso de aprender tarde lo que cuesta el amor de verdad. Afuera, la noche cayó pesada sobre Veracruz. En algún lugar del otro lado de la ciudad, esa casa esperaba. Luces parpadeando, cuentas sin pagar apiladas altas, prueba de que el orgullo, como la luz, se apaga cuando nadie lo alimenta. Los mensajes empezaron a llegar cada tantos días. Al principio, ignoré el celular por completo, dejando que sonara hasta que la luz dejaba de parpadear. Pero el silencio tiene un peso raro, hace que cada sonido sea más fuerte. Sobre todo los que intentas evitar. El primer mensaje de voz fue filoso, rápido, enojado. Mamá, esto no es gracioso. Ya entendí tu punto. Puedes volver a casa. El siguiente llegó 2 días después. Bueno, no contestes. Espero que estés disfrutando tus vacaciones mientras todo se desmorona aquí. Me senté en la cama, celular en mano, escuchando su voz rebotar en las paredes del motel. Cada palabra caía distinto enojo al principio. Luego confusión. Luego el leve filo del miedo. Pasó una semana antes de que el tono se suavizara. Mamá, hoy cortaron la luz. La pagué, pero tuve que pedir prestado a un amigo. No puedo seguir así. Por favor, dime qué hacer. Presioné el celular al pecho y cerré los ojos. Quise devolver la llamada, decirle cómo arreglarlo, en qué cajón estaban las cuentas viejas. Mi boca en afín hasta formó las palabras. Pero no marqué. Todavía no. Esa noche fui al restaurante. Rita sirvió mi café y dijo: «Pareces cargar demasiados pensamientos. Tal vez...» Dije: «Prueba cargar pay en su lugar», dijo, deslizando un pedazo. «Es más fácil». Su amabilidad casi me deshizo. «¿Alguna vez dejas de preocuparte por tus hijos?», pregunté bajito. Se recargó en la barra. «¿Dejas de lavarles la ropa? Nunca dejas de preocuparte». Sonreí débil. «Suena correcto». Al volver al cuarto, el celular parpadeaba de nuevo. Otro mensaje. «Mamá, soy Leonel. Lo siento por lo que dije ese día. No lo merecías». Estaba enojado y estúpido, y su respiración se cortó. «Te extraño. ¿Podemos hablar?». Puse el celular boca abajo. El zumbido del refri llenó el silencio hasta volverse insoportable. Me paré, abrí la ventana y dejé entrar el aire cálido de Veracruz. La ciudad afuera se sentía viva, despreocupada, palpitando con ruiditos comunes, tráfico, risas, el ladrido suave de un perro lejano. Susurré a la oscuridad. Todavía no. En las semanas siguientes, los mensajes se mezclaron. «Mamá, por favor, necesito saber que estás bien. Mamá, mañana empiezo un trabajo nuevo. Mamá». Pasé por el muelle. Pensé que tal vez te vería. Luego, más quedos. Encontré tus cosas de pintar. Los carrizos. Es hermoso. No sabía que pintabas. Y finalmente, uno casi demasiado suave para oír. Lo estoy intentando. «Mamá, ¿de veras?». Reproduje ese 3 veces. La voz era distinta, cansada, humilde, más suave. Me recordó al niño que me traía dientes de león del patio de la escuela. Orgulloso de su regalo, aunque los tallos estuvieran aplastados. Aún así, no llamé. En su lugar, saqué mi cuaderno de la mesita y escribí una línea. «El amor a veces suena a silencio». Al día siguiente, en clase de arte, Jun notó mi distracción. «Estás en otro lado», dijo, escuchando. Respondí: «¿Qué los ecos?». Dije: «Se están suavizando». Jun me estudió un largo momento. «Entonces está aprendiendo». Esa noche me senté en la oscuridad de nuevo, celular a un lado.
Batería baja pero todavía brillando leve. No presioné play. Tampoco borré los mensajes. Podían esperar. Los dos podíamos. Me recosté contra la almohada y susurré las mismas palabras que había dicho cada noche desde que encontró mi nota. Mitad oración. Mitad promesa. Todavía no. La luz del celular parpadeó una vez. Luego se apagó. Leonel me contó después que encontró la nota por accidente. Se había deslizado detrás de su buró, medio rota en la esquina. El papel suave por meses de polvo. La leyó de pie, todavía en pijama. Te di todo menos la oportunidad de pararte solo. Ahora te toca a ti. Dijo las palabras en voz alta, una y otra vez, hasta que le dolió la garganta. Luego se hundió en la cama y lloró en sus manos, no el llanto fuerte y enojado de cuando era niño, sino el quedito que te deja vacío y limpio. Esa misma tarde, caminó al café cerca de nuestro viejo barrio y pidió trabajo. La gerente, una mujer llamada Carla, le dio un delantal y dijo, empieza mañana. Veremos cómo va. Leonel trabajó el turno de la mañana rellenando café, limpiando mesas, memorizando nombres de clientes fijos. Me contó después que nunca se había dado cuenta de lo pesado que puede sentirse un solo día cuando es tuyo para cargar. Por las noches, hacía listas como yo: renta, abarrotes, servicios, lo que quedaba para emergencias. Dejó de pedir comida para llevar. Aprendió a cocinar, a ahorrar. La casa se volvió más quieta, pero no del mismo silencio de antes. Un domingo, vio un volante en el café para voluntarios en un refugio de animales. Fue después de su turno y se quedó 4 horas más de lo planeado. La semana siguiente, volvió. Era una beagle vieja, dijo una vez, contándome después. Nadie la quería, así que seguí yendo. Creo que ella necesitaba que alguien apareciera. Su voz se había suavizado para entonces. No estuve ahí para verlo, pero puedo imaginarlo, el sol en su cara al cerrar el café, el leve olor a café y pelo pegado a sus manos. Caminaría a casa por las calles angostas de Veracruz. La nota doblada en su cartera, gastada y tibia de tanto tocarla. Esa noche no llamó. No necesitaba. En algún punto entre esos turnos largos y pequeñas bondades, había empezado a entender lo que quise decir, que el amor no siempre se queda. A veces se hace a un lado para que por fin puedas pararte. La lluvia había sido constante toda la tarde. Un ritmo suave contra la ventana del motel. Estaba doblando ropa despacio, metódica, cuando mi celular vibró en la mesita. Casi no lo chequé. Habían pasado meses desde que apareció un mensaje que valiera la pena. Cuando lo hice, el nombre me cortó la respiración. Leonel, mamá. Ahora entiendo. Por favor, encuéntrame. Lo leí 2 veces. Luego otra. Como si las letras pudieran desaparecer si parpadeaba fuerte. Jun tocó la puerta minutos después. Te estás perdiendo la clase, dijo, entrando con su paraguas goteando en el piso. Recibí un mensaje. Me miró la cara y dijo suave. ¿De él? Asentí. Jun dejó el paraguas a un lado. ¿Qué dijo? Le di el celular. Leyó el mensaje. Labios apretados. «¿Está listo?», dijo. La pregunta es, ¿tú lo estás? No sé. Mi voz tembló. ¿Y si solo es culpa hablando? Jun se sentó al borde de la cama. Tal vez lo sea, pero la culpa es solo la puerta. Lo que importa es qué encuentras del otro lado, afuera. La lluvia se hizo más fuerte, golpeando la ventana como dedos pidiendo entrar. Tomé el celular. Escribí «¿Dónde?» y envié antes de cambiar de idea. La respuesta llegó casi de inmediato. El café junto al río. Mañana. Mediodía. Esa noche apenas dormí. Cada sonido. El zumbido del aire acondicionado. El golpeteo de la lluvia. Se sentía como un reloj.
marcando algo inevitable. Para la mañana, el cielo era del color de estaño. Manejé despacio por las calles mojadas de Veracruz, los limpiadores manteniendo ritmo con mi pulso. Cuando estacioné afuera del café, me quedé en el coche un minuto largo, mirando la puerta. Ya estaba adentro, por la ventana empañada. Veía su pelo recogido, manos alrededor de una taza de café, mayor de alguna forma. O tal vez, solo real. Cuando por fin entré, la campana sobre la puerta lo hizo levantar la vista. Por un segundo, ninguno se movió. Luego se paró. «Hola. Mamá». Su voz se quebró en la última palabra. «Hola, Leonel». Nos sentamos. Empujó una servilleta hacia mí. Manos temblando. «Encontré tu nota otra vez», dijo. La odiaba. Pensé que te fuiste porque no era suficiente. Pero ahora lo entiendo. No me dejaste solo, dejaste de salvarme. Sentí que los ojos me ardían. Necesitaba que aprendieras a salvarte solo. Lo hice. Susurró. Fue horrible. Pero lo hice. La lluvia afuera se suavizó, volviéndose un susurro. Alcanzó sobre la mesa. Dudó. Luego puso su mano sobre la mía. Nos quedamos así un rato largo, sin discursos, sin perdón ensayado. Solo dos mujeres sosteniendo lo que quedaba, dejando que fuera suficiente. Cuando salí del café, las nubes se abrían, hilos delgados de luz derramándose sobre el río. El mundo parecía lavado, pero no nuevo, solo listo. El café estaba medio vacío cuando entré, sus ventanas rayadas por la lluvia matutina. Vi a Leonel de inmediato. Estaba al fondo, ambas manos alrededor de una taza que se había enfriado. La carta, la que dejé meses atrás, estaba doblada pulcra junto a su plato. Cuando me vio, se paró tan rápido que su silla raspó el azulejo. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en la palabra. Asentí, sin saber qué hacer con mis manos. «Te ves cansado». «Lo estoy», dijo. «Siéntate, por favor». Me senté enfrente. El aire entre nosotros se sentía cauteloso, como un puente rehecho de astillas. «No sabía si vendrías», dijo suave. «Casi no». Dio una risa pequeña, sin humor. «No te habría culpado». La mesera pasó, y Leonel pidió otro café para mí sin preguntar. Ese acto pequeño, algo que nunca había hecho, me tomó desprevenida. Cuando la mesera se fue, Leonel respiró hondo. «Leí tu nota otra vez», dijo, tocando el papel doblado. «Pensaba que era cruel, como si te rindieras conmigo. Y ahora creo que tenías razón», dijo quedito. «Me estaba ahogando y esperaba que me sostuvieras. Cuando paraste, te odié por eso». Sentí la garganta apretada. «Yo también me odié», dije, «pero no podía salvarte sin perderme». Asintió. Ojos rojos pero firmes. «Ahora lo sé». Nos quedamos en silencio un momento mientras la mesera rellenaba nuestras tazas. Leonel miró la suya como si pudiera ver algo en el vapor. «¿Sabes qué es raro?», dijo al fin. «Cuando te fuiste, pensé que todo se caería. Y se cayó. Perdí la casa. Tuve que mudarme a un depa chiquito. Trabajé 2 empleos solo para flotar. Supe», dije suave. Sus ojos subieron a los míos. «Sí, la gente habla», dije. «Las ciudades chicas nunca sueltan el chisme». Suspiró. Pensaba que era demasiado bueno para esa vida. Manchas de café en las manos, propinas en el bolsillo. Pero empecé a gustarme. Me hizo sentir capaz. «Capaz es buena palabra», dije. Leonel sonrió leve. «Carla, mi jefa, dice que soy confiable. Nadie me había llamado así antes. También empecé a voluntariar en el refugio. Hay una beagle vieja, Sadie. Me espera junto a la puerta cada mañana. Creo que ella me necesita tanto como yo a ella. ¿Eso te suena?», dije, encontrando a los que no pueden pedir ayuda.
Parpadeó rápido, tratando de mantenerse. Pensaba que amor era alguien arreglando todo. Tú siempre lo hiciste por mí, pero ahora veo que no era amor, era miedo. Tenías miedo de perderme y yo de pararme solo. Alcancé sobre la mesa, dudando antes de dejar mi mano sobre la suya. Y ahora solo tengo miedo de que nunca me perdones. Ya lo hice. Su cara se derrumbó. No deberías. Fui horrible. Dije cosas que no puedo retractar. Aprendiste. Dije simple. Eso es todo lo que el perdón necesita. Me miró como buscando a la niña que una vez fue la que se sentaba en el porche comiendo rodajas de naranja, mientras yo le cepillaba el pelo. Deberías verme ahora, dijo, intentando sonreír. Hago presupuestos, cocino. Hasta arreglé el lavabo del baño yo sola. Me reí suave. Mi hija, la plomera, no muy buena, dijo, riendo también, aunque su voz tembló. Pero lo intento. Cuando alcanzó su bolsa, pensé que se iba. En su lugar, sacó un sobre pequeño y lo deslizó sobre la mesa. Lo escribí hace semanas, dijo. No sabía si alguna vez te lo daría. Lo abrí despacio. Adentro, una sola línea en su letra. Gracias por dejarme caer. Fue la única forma de aprender a pararme. Lo doblé de vuelta y lo sostuve en la mano. Creciste, dije quedito. Tú te aseguraste, dijo. Nos quedamos hasta que el café se llenó de ruido otra vez, gente entrando de la lluvia. Olor a pan llenando el aire. Leonel rió una vez más ligero esta vez. Cuando nos paramos para irnos, susurró. Podemos empezar de nuevo. Apreté su mano. Ya lo hicimos. Afuera. Las nubes empezaron a levantarse, y por primera vez en mucho, caminamos lado a lado sin necesitar llenar el silencio. Ahora hablaba por nosotras firme, perdonador, vivo. El café se había quedado quedo para cuando hablamos de nuevo. La hora de comida se había adelgazado. El traqueteo de platos desvaneciéndose a ritmo lejano. Leonel y yo nos sentábamos enfrente. 2 tazas a medio tomar entre nosotras. El aire pesado pero ya no cruel. Él rompió el silencio primero. Me despertaba enojado. Dijo, contigo, conmigo, con el mundo por no darme lo que creía merecer. ¿Qué creías merecer? Pregunté suave. Facilidad, dijo. Comodidad. Alguien que arreglara todo antes de que se rompiera. Tú lo hiciste tanto tiempo que pensé que era normal. Asentí. Y cuando paré, se sintió como traición. Bajó la vista, pulgar trazando el borde de su taza. Sí, me dije que ya no me querías. Pero no era cierto. ¿Verdad? No, dije. Nunca lo fue. Sonrió débil. Lo entendí una noche cuando se fue la luz. La casa estaba oscura y no encontraba linterna. Encendí una vela y me senté pensando. Mamá, ya lo habría arreglado. Pero me levanté. Encontré la caja de fusibles y lo arreglé yo. La luz volvió y empecé a reírme. Me pegó. Tal vez te fuiste para que aprendieras a encender las cosas de nuevo. Su voz tembló en las últimas palabras y sentí algo profundo en mí aflojarse. Algo que había estado cerrado por años. No quería dejarte, dije, pero cada vez que intentaba ayudar, te enseñabas a recargarte en mí en vez de en ti. Pensé que amor era protección. Pero a veces es distancia. Los ojos de Leonel se suavizaron, y yo pensé que amor era control. No quería admitir que sin ti estaba perdido. Alcancé sobre la mesa, mi mano descansando leve sobre la suya. Nunca estuviste perdido, Leonel. Solo sin probar. Apretó mi mano. ¿Sabes qué me asustaba más? El silencio. Pensé que significaba abandono, pero después de un rato, se volvió pacífico. Podía oír mis propios pensamientos por primera vez. La paz se siente rara cuando has vivido de ruido. Dije, asintió.
Empecé a escribir cosas. Listas. Como tú. Renta vencida. Abarrotes. Pero luego otras cosas también. La primera vez que cociné sin quemar. El día que no lloré por cuentas. La primera vez que me perdoné por cómo te traté. Su honestidad me cortó filosa. Necesaria. Yo también llevé una lista. Dije, no de cosas por hacer, sino por dejar de hacer. Dejar de explicar. Dejar de disculparme por querer silencio. Dejar de rescatar a quien confunde amor con deuda. Leonel sonrió leve. Parece que las dos aprendimos a vivir solas. Tal vez eso era lo que hacía falta para encontrarnos de nuevo. Dije. La luz cambió por la ventana del café, tocando su cara, por primera vez en años. Lo vi como hombre, no el niño que protegí, no la carga que llevé. Solo Leonel. Me miró pensativo. Te resentía por ser fuerte. Ahora veo que es la única razón por la que tuve chance de volverme fuerte también. Me reí suave. Y yo te resentía por ser frágil. Pensé que tu suavidad era debilidad. Me equivoqué. Suave no es débil. Dijo, solo está abierto. Nos quedamos en esa verdad un rato largo. ¿Crees que perdimos demasiado tiempo? Preguntó quedito. El tiempo no se pierde. Dije, enseña. Dejó salir un suspiro tembloroso. Tengo miedo de que volvamos a caer en lo de antes. Entonces nos recordaremos. Dije, no como madre e hijo, sino como personas que por fin se ven claras. Sonrió entonces una sonrisa real, del tipo que no había visto desde que eras pequeño. ¿Sabe? Dijo. Tenías razón sobre pintar. Me inscribí en una clase. Mi primera pieza fue horrible. Bien, dije, riendo. La mía fue peor. Su risa se unió a la mía. Quedita al principio. Luego plena y segura. Cuando por fin salimos del café, el aire afuera era fresco y suave. Caminamos lado a lado hacia el muelle, nuestros pasos sin prisa. Por primera vez, no sentía que lo guiaba o lo dejaba atrás. Solo caminábamos juntos, cargando pesos distintos, moviéndonos en la misma dirección. Y por primera vez, se sentía como que el amor podía respirar. El cielo se abrió en llovizna suave cuando salimos del café. Leonel levantó la cara hacia ella, parpadeando contra la lluvia. No traje paraguas, dijo, medio disculpándose, medio riendo. Bien, dije. Yo tampoco. Empezamos a caminar hacia la calle ancha. La lluvia era lo suficientemente ligera para sentirse amable. Como si el aire intentara lavar algo sin hacer escándalo. Leonel metió las manos en los bolsillos. Odiaba la lluvia, dijo. Siempre me obligabas a usar esas botas amarillas horribles. Te encantaban esas botas. Dije. Rió quedito. Sí, hasta que decidí que era demasiado grande para ellas. Demasiado grande para todo. Dije suave. Me miró. No enojado, solo pensativo. Creo que pasé mitad de mi vida tratando de probar que no te necesitaba, dijo, y la otra mitad dándome cuenta de que sí. Sonreí. Suénate a mi propia historia, solo al revés. Por un rato. No hablamos. El único sonido era el ritmo suave de nuestros zapatos contra el pavimento mojado y el zumbido de carros pasando en la siguiente calle. La lluvia oscureció su pelo, rizando las puntas como cuando era niño. Pensé en vender la casa. Dijo de repente, demasiados fantasmas, haz lo que necesites. Le dije. Nunca se trató de la casa, lo sé, dijo. Pero se siente raro caminar por ella ahora. Cada cuarto me recuerda algo que te dije que no puedo retractar. Entonces, llénala de palabras nuevas. Dije. Me miró, sorprendido. Lo hace sonar fácil. No lo es, dije. Pero así funciona, el perdón construye donde algo se rompió. Leonel asintió despacio. Pensaba que perdón era algo que tenías que ganarte. Es algo que aprendes. Dije, cruzamos la calle.
Una pareja pasó apurada con paraguas, riendo mientras intentaban compartir un mango. Leonel los vio un momento. Luego dijo quedito: «Cuando te fuiste, empecé a notar a la gente de nuevo. Cómo se toman de la mano. Cómo se hablan como si el tiempo no se fuera a acabar». Me giré hacia él. «¿Y ahora?» «Ahora sé que el tiempo siempre se acaba», dijo. «Pero tal vez eso es lo que lo hace precioso». Llegamos a la esquina cerca del muelle. El aire olía leve a sal y ladrillo mojado. Leonel se detuvo, mirando el río donde el agua ondulaba bajo la lluvia. «Solía venir aquí después del trabajo», dijo. «Cuando las cosas se ponían mal, solo me sentaba y veía el agua. Me hacía sentir más pequeño de buena manera». «Yo también vine», dije. «Razones distintas. Misma agua». Sonrió, ojos brillando con algo más que lluvia. «Entonces, tal vez nunca estuvimos tan lejos como pensé». «Tal vez no», dije. «Dudo». Luego tomó mi mano. No era el agarre desesperado de un niño ni el alcance apologético de alguien tratando de deshacer el pasado. Era quedito. Firme, dos vidas por fin encontrándose en el mismo ritmo. «¿Crees que alguna vez seremos como antes?», preguntó. Apreté su mano. «No creo que se suponga. Antes era amor con miedo dentro. Esto gesticulé entre nosotros. Esto es amor que sabe más». Asintió, callado un momento. Luego dijo: «Me gusta más este». Caminamos el resto del camino sin hablar. La lluvia se suavizó hasta ser apenas niebla contra nuestras caras, cuando llegamos al cruce donde nuestros caminos se dividían. Leonel se detuvo. «¿Cena la próxima semana?», preguntó. «Tú eliges», dije. «Yo llevo el postre». Sonrió y luego se fue, caminando por su calle con hombros rectos y cabeza alta. Me quedé ahí, escuchando las últimas gotas de lluvia. Luego me giré hacia mi propio camino despacio, quedito, dejando que la paz entre nosotros se estirara lo suficiente para sostenernos a los dos. Pasaron semanas, quedas y limpias, del tipo de días que no pedían nada de mí. La mayoría de las mañanas caminaba al muelle antes del amanecer. El mundo todavía envuelto en gris. Mi caballete estaba donde el viento podía encontrarlo. Pinceles esperando en una tacita de lata. Había empezado a pintar el puente de Veracruz, sus arcos atrapados entre oscuridad y amanecer. Cada día se veía un poco distinto, como si la luz lo perdonara de nuevo. Una mañana, Rafael, el pescador, se paró detrás de mí. «Esta vez captaste el color», dijo. «Por fin», murmuré sin levantar la vista. Sonrió. «Qué curioso de los puentes. Siempre parecen más fuertes de lejos». Lo miré. «Y de cerca solo sostienen todo lo mejor que pueden», dijo, lanzando su sedal. Esa tarde, llevé el lienzo terminado a casa. La pintura todavía estaba húmeda en los bordes, y cuando lo puse junto a la ventana, el atardecer lo atrapó justo el puente brillando dorado contra el azul. Pensé en Leonel. Me había texteado más temprano. «Cena mañana. Yo llevo el café esta vez», respondí. «Yo hago el pie. Sin disculpas, sin condiciones, solo dos mujeres cumpliendo una promesa que nunca tuvieron que decir en voz alta». La casa estaba quieta, pero ya no hueca. Prendí la lámpara. Luego caminé al porche. El interruptor esperaba junto a la puerta, igual que siempre. Solía prenderlo para él cuando escuchaba su coche en la entrada, esperando que el brillo lo guiara más a casa. Esta noche lo prendí para mí. El foco parpadeó una vez antes de quedarse firme, derramando oro suave por los escalones. Me senté a un lado. El aire nocturno cálido y dulce a sal. El puente, tenue a la distancia, brillaba con la misma luz firme que había pintado esa mañana. Adentro. Mis pinceles estaban en un frasco, la pintura secándose bajo la ventana.
Mi mundo más pequeño ahora. Pero vivo. Me recosté, escuchando el zumbido quedito de la luz del porche. Por primera vez, no se sentía como espera. Se sentía como pertenecer. El brillo llegaba al borde del patio y se quedaba ahí, firme, suave. Suficiente. Me quedé ahí un rato más, dejando que la noche se acomodara alrededor. El viento traía olor a mar y a jazmines de algún jardín vecino. Ese aroma que siempre me recordaba las tardes de verano cuando Leonel era chiquito y corríamos descalzos por el patio, riendo hasta que nos dolía la panza. Ahora, esos recuerdos no dolían. Se sentían como páginas viejas en un libro que ya no necesitaba releer para saber el final. De pronto, oí pasos en la acera. Levanté la vista y vi a June caminando con su perrito. Un fox terrier juguetón que ladraba suave a las sombras. Ella me vio y agitó la mano. «Brisa, ¿qué haces ahí sentada como si el mundo se acabara?» Me reí, la primera risa genuina del día. Al contrario, June se siente como si apenas empezara. Se acercó al porche. El perrito olfateando mis zapatos. Traje galletas de la panadería de la esquina. Las de avena con pasas. Tus favoritas. Sacó una bolsita de su bolso y me la ofreció. ¿Para celebrar que pintaste ese puente? Lo vi en el centro comunitario. Tomás lo colgó en la pared. Tomé una galleta. El aroma cálido subiendo como un abrazo. No sabía que lo había puesto ahí. Claro que sí. Dijo que era puente entre lo que fue y lo que viene. June se sentó a mi lado en el escalón. El perrito acomodándose entre nosotras. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Mordí la galleta, crujiente y dulce. Libre, pero con raíces. Como si hubiera cortado las cuerdas que me ataban, pero plantado semillas nuevas. Ella asintió, mirando el puente lejano. Leonel vino al club de lectura el otro día. Trajo a Sadie, la Beagle. Dijo que quería leer algo sobre perros viejos y segundas oportunidades. Sonreí, imaginándolo ahí, con el perro en el regazo, rodeado de nosotras. ¿Y qué dijo? Que estaba orgulloso de su mamá por enseñarle a volar solo. June me miró de reojo. Dijo que la cena de mañana será en su depa nuevo. Quiere cocinar mole, receta de su abuela. Sentí un calor en el pecho, como si el puente de mi pintura se iluminara más. Iré, llevaré el pay de manzana que tanto le gustaba de chico. June rió. Perfecto. Y yo llevaré vino. Nada de esto sería igual sin un buen tinto. Nos quedamos calladas un momento. El perrito ronroneando suave. Luego ella dijo, «¿Sabes, Brisa, a veces la jubilación no es el fin. Es el puente que cruzas para llegar a ti misma». «Lo sé ahora», respondí. Y Leonel también cruza su propio puente. El viento cambió, trayendo el sonido distante de olas rompiendo en la playa. Pensé en todas las mañanas en el muelle, en las tardes de pintura, en las risas con el círculo de la biblioteca. Mi vida se había tejido con hilos nuevos Rafael y sus anécdotas de pesca. Rita con sus pies que curaban el alma. Tomás guiando mis pinceles hacia colores que no sabía que llevaba dentro. Y Leonel, mi Leonel, ya no era el niño dependiente ni el joven resentido. Era un hombre que pagaba sus cuentas, voluntariaba en el refugio y me invitaba a cenas sin pedir permiso para ser él mismo. Me paré, sacudiendo migajas de mi falda. «Ven, June, entra un rato. Tengo café fresco y esa pintura del puente para mostrarte de cerca». Ella sonrió, tomando mi brazo. «Con gusto. Y cuéntame más de ese mole». Entramos juntas, la luz del porche quedándose atrás como una promesa cumplida. Adentro, el aroma a café se mezcló con el de la pintura fresca. Y por primera vez, la casa se sintió completa, no llena de ecos del pasado, sino de voces del presente.
Mañana vendría la cena. Y después, más mañanas. Pero esta noche, con la luz brillando firme y el mundo girando suave, supe que había llegado a casa. No la de antes, con sus pesos y silencios forzados, sino una nueva, construida con manos propias y corazones abiertos. El puente en mi pintura no era solo de Veracruz, era el que Leonel y yo habíamos cruzado. Arco por arco, hasta encontrarnos en el medio. Más fuertes, más nosotros. Y la luz del porche. Esa luz sencilla y constante iluminaba el camino para lo que venía: cenas compartidas, risas sin culpas, amores que ya no necesitaban rescatar. Solo acompañar. Suficiente. Pensé, mordiendo otra galleta. Más que suficiente.